Buenos días, a nombre de Iraltus les damos la bienvenida a esta segunda edición de la serie Logra un negocio rentable. A través de estos webinars lo que buscamos es acercarles a ustedes una propuesta de conceptos y reflexiones que, en nuestra opinión, deben estar presentes en la gestión empresarial, sin importar el tamaño, el giro, el sector, todo con el propósito de apoyarlos en su camino al éxito. En nuestra primera entrega de esta serie, abordamos el enfoque estratégico, cuestionando diversos aspectos que proporcionan perspectiva acerca de productos o servicios, clientes y en general del posicionamiento de las empresas en el mercado. En esta segunda entrega pondremos a su consideración elementos relacionados con las operaciones de la empresa. Nuestro expositor de hoy es Francisco Enríquez. Él tiene varios años de experiencia en el desarrollo de proyectos. Gracias a que estuvo dentro de la operación de grandes corporaciones, obtuvo gran dominio del mapeo de los procesos. Fue gracias a eso que se adentró más en la operación y en especial en el desarrollo de proveedores. De igual manera, han implementado diversas prácticas de abastecimiento estratégico. Antes de cederle la palabra a Francisco, les quiero recordar que su micrófono y cámara estarán apagados durante todo el seminario. Sin embargo, si tienen preguntas, por favor no duden en mandarlas a través del Q&A que aparece en su barra inferior. La mayoría de estas serán contestadas al final en la sección de preguntas y respuestas. Por último, les recuerdo que ustedes pueden ajustar el tamaño de la presentación y del expositor. Ahora sí, los dejo con Francisco. Bien, muchísimas gracias, Juan Pablo. Muy buenos días. Mi nombre es Francisco Enríquez. A nombre de Iraltus, como bien comentaba Juan Pablo, agradecer mucho el interés de ustedes en asistir a estos webinars, en esta serie que hemos denominado Logra un negocio rentable. Un poquito en el contexto de lo que comentaba Juan Pablo, pues platicar que desde la perspectiva de Iraltus, el desarrollo de negocios está sustentado en 4 grandes pilares. Estrategia, que platicamos con Campmina la semana pasada, operaciones, que es el tema del día de hoy, y también organización y cultura, que como puede esperarse serían los temas que estaríamos abordando en las sesiones siguientes. Todo este material y mucho otro material queda disponible, lo tienen totalmente disponible en la página de Iraltus, en iraltus.com. Realmente, como comentaba Juan Pablo, pues la idea de estas conversaciones es acercar algunos elementos de reflexión, algunos elementos que puedan ser útiles para ampliar perspectiva acerca del tema de desarrollo de negocios, estar presentes o que pudieran ofrecer una visión acerca de los negocios que pudieran ser utilizadas en la constitución o durante las operaciones de los negocios para poder tener un parámetro de referencia y poder evaluar el camino o un guideline de dónde tendría que estar poniendo mis esfuerzos o mis iniciativas para poder hacer crecer mi organización. Dicho lo anterior, bueno, pues no queda más que empezar la plática del día de hoy. Es una operación exitosa desde la procura hasta el cliente. La idea es abarcar la cadena completa dentro de la organización. Empecemos por decir que el propósito de toda empresa es tener clientes felices y ganar dinero en ese proceso. Son dos objetivos, ¿no? El tema de tener clientes felices por un lado y ganar dinero en el proceso por el otro lado. Estos objetivos se logran a través de acciones que están dentro de la organización, acciones que están encadenadas como si fueran eslabones en una cadena, de una perspectiva medio gráfica, que empiezan del lado izquierdo en la gráfica que tienen ahí en la parte del rompecabezas, a través de la compra de insumos o el ingreso de los insumos a una caja negra que hemos denominado aquí producción, pero puede ser un proceso de transformación, la prestación de un servicio, la comercialización, y al final concluyen en el extremo derecho con un cliente feliz. Ese es básicamente el proceso de cualquier organización o cualquier empresa. El valor realmente en la generación de valor de la empresa, en principio, es la que se da justamente adentro de esos eslabones, de cada una de las acciones encadenadas y que suceden justamente adentro de esa flecha blanca. Ahí es donde se genera el valor económico. El objetivo de hoy es dar visibilidad de algunos de esos aspectos que suceden allá adentro, algunos de los componentes y elementos que tenemos que tener en visibilidad de lo que pasa justamente allá adentro. El objetivo realmente de todo esto es, ya sea para la constitución de un nuevo proyecto, de una nueva empresa, o para la gradual adopción de algunas de estas prácticas, que ustedes tengan algunos elementos de referencia y poder adoptar gradualmente algunos de ellos. El propósito realmente es
poder fortalecer el posicionamiento de nuestra empresa, de nuestra organización y, por supuesto, la permanencia en el mercado y, desde luego, la generación de ganancias en nuestra empresa. Algo que ha sucedido recientemente, o no recientemente, pero sí se ha ido agravando o intensificando mayormente en estas últimas épocas, es que el mercado se ha vuelto gradualmente más competido y demandante. Esto no nada más como era tradicional, está influenciado por nuestros competidores directos, los que participan en el mismo segmento de la industria, los que participan en el mismo producto o en la misma región geográfica. Actualmente, con el tema de la globalización y las tecnologías, la influencia acerca del mercado en términos de competitividad está muy marcada por estándares de servicio globales y globales a nivel internacional que han modificado patrones de consumo. ¿A qué me refiero con esto? Hoy ya es mucho más común, nos estamos acostumbrando mucho a que a través de una aplicación en nuestro teléfono celular podemos hacer la selección de un producto comparando especificaciones, precios, disponibilidad, marcas, hacer una solicitud, comprarlo, darle seguimiento al proceso de compra y el proceso de logística de por dónde viene, en qué ciudad, por dónde pasó la aduana si fuera de importación, o en qué proceso viene, quién es la empresa de logística que nos está entregando esto, y finalmente tenerlo al otro día en la puerta de nuestra casa. Hasta hace no mucho tiempo eso era completamente inimaginable. Pero eso de lo que nos habla es que el cliente actualmente ya no nada más está preocupado por el producto mismo y por la calidad del producto, sino que hay toda una experiencia de compra que define esa relación comercial con el proveedor, entre el proveedor y el cliente final. El cliente final, esa carita feliz de la extrema derecha, ya no nada más está pensando en esa calidad o en ese producto, sino realmente cómo van sucediendo las cosas, dónde está su producto, y es realmente a lo que hemos llamado la experiencia completa. Lo que eso nos hace pensar es que la eficiencia de nuestras empresas desde el lado del proveedor que va a satisfacer una necesidad del cliente ya no nada más está motivada por la reducción de costos o por la calidad del producto, que tradicionalmente han sido los principales dos drivers en el tema de optimizar operaciones en la organización. Ahora también tiene que ver muchísimo con temas de flexibilidad. ¿Qué tan flexible es mi empresa para poder adaptarse a cambios en el mercado, a cambios en políticas, a cambios en la parte financiera del mercado? Hay diferentes elementos externos o factores exógenos que afectan completamente el entorno en el que se desarrollan nuestras organizaciones. Entonces, ya no nada más nos enfocaremos, como decíamos, en el tema de reducción de costos o calidad, sino tenemos que buscar la eficiencia en la medida de lo posible para poder ser flexible en nuestra empresa y poder cambiar al ritmo que está cambiando el mercado externo. ¿Qué retos hay? Principalmente ahorita el que mencionaba es el comercio electrónico. El comercio electrónico está adquiriendo un revuelo infinitamente más grande al ritmo al que venía adoptándose gradualmente. ¿Qué es lo que está pasando? Pues tenemos ahorita una crisis que nos está orillando un poquito en ese sentido. ¿Qué elementos adicionales? Bueno, derivados de la crisis, derivado de la crisis sanitaria de COVID-19 y de la crisis del mercado económica que se está presentando en el mercado derivado de la primera, pues sí, el comercio electrónico, pero también hemos observado una volatilidad en los precios energéticos que cambian completamente el comportamiento de los servicios logísticos para empezar, ¿no? Entre muchas otras cosas. ¿Qué otra cosa está sucediendo y de gran relevancia para la industria? Las cadenas de suministro se están viendo seriamente afectadas, justamente porque derivado de esta situación económica, muchas de las empresas se están saliendo del mercado, están saliendo del negocio, algunas temporalmente y esperemos que en pronta recuperación, pero algunas otras desafortunadamente de manera permanente. Muy pocas empresas tenemos la capacidad de poder subsistir un par de meses, 3 meses sin tener ingreso y poder mantener una planta de personal o la operación, rentas y demás gastos, tanto directos como indirectos, que pudieran darle la posibilidad de simplemente ponerse en pausa y regresar. Imaginen un encadenamiento, así como si fuera una red empresarial, en donde hay un proveedor inicial que procesamente o posiblemente está proveyendo una materia prima, un proveedor intermedio que produce un bien intermedio, después viene un fabricante que construye el producto final, después una empresa de logística que le entrega finalmente el producto al cliente feliz. Toda esa cadena de suministro se está viendo. Entonces, ante todos estos retos, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo para diferenciarnos en el mercado?
Bueno, el primer punto que hay que tener en claro, y ahorita vamos a abundar sobre él, es que la diferencia está en el desempeño operativo propio. Es una afirmación fuerte porque podría asumirse o podría sobreentenderse que tal vez no estamos haciendo lo suficiente dentro de nuestras organizaciones. Platiquemos un poco al respecto. En principio podemos partir de que existen dos tipos o factores, tanto externos como internos, que afectan o definen el éxito o el fracaso de una de nuestras organizaciones, que pueden tener ese impacto en el cliente feliz, en el cliente no tan feliz y en el cliente nada feliz de las caritas de la derecha en la lámina, ¿no? Esos factores externos, bueno, más bien, estos factores son internos o externos. Algunos están en el contexto en el que se desarrolla la organización y otros son completamente propios de nuestra empresa. Definamos en principio qué son los factores externos. Los podemos llamar como si fueran las reglas del juego, la cancha en la que jugamos. Son las leyes, las regulaciones, el mercado mismo que marca precios, que marca estas adopciones de prácticas más aceleradas o no tan aceleradas, usos y costumbres de la sociedad o de la población en donde desarrollamos nuestra actividad económica. Y otro elemento, por ejemplo, también al que todos estamos acostumbrados, la estacionalidad, ¿no? La estacionalidad define, por ejemplo, que en época de lluvias es cuando más sombría se compra. La Navidad tiene un patrón de consumo completamente diferente y es en diciembre. Hay algunos productos que se compran más en época de vacaciones, etcétera. Entonces, hay una serie de elementos que afectan el comportamiento de nuestra organización y que podríamos tratar de hacer una analogía y decir que se llama, o llamarlos que son la cancha en la que jugamos, ¿no? Esa cancha en la que todas las empresas están jugando. Pero esa cancha, haciendo un poquito de reflexión, podríamos también concluir que es exactamente la misma para todos. La ley, las leyes del mercado, las costumbres de la sociedad, esa estacionalidad, nos aplican por igual prácticamente o en general a todas las empresas que estamos en determinado segmento, sector, en la actividad económica del país, para empezar. Entonces, si esa cancha o esas reglas o esos factores externos son los mismos para todos, es por eso que podemos decir o aseverar lo que dice el título de la lámina, ¿no? Que son los factores internos los que son más determinantes en el éxito de nuestras operaciones. Imaginen, por ejemplo, para hacer una analogía, a todos nos ha pasado, pararnos en una calle frente a un restaurante que está atiborrado, está lleno de gente, comensales adentro ocupando las mesas, incluso con gente afuera haciendo fila, esperando, a pesar de que ya tiene hambre. Y tantitos metros más allá, vemos un restaurante al que ni las moscas se le paran, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? Es el mismo mercado, es la misma geografía, son las mismas condiciones generales en términos de impuestos, en términos de regulación. Quiere decir que están haciendo algo completamente diferente en las organizaciones. Lo que queremos dejar ver en esta lámina justamente es eso. Son dos negocios diferentes, con dos contextos en términos de insumos, dos procesos, pero el mismo mercado. Y unos satisfacen mejor al mercado que otros. Algo están haciendo diferente entre sí. Ahora, por si esto fuera poco, ¿cómo hacemos sostenible esto en el tiempo? No solamente se trata de lograr el éxito por un momento, sino se trata de hacerlo sostenible en el tiempo. Sostenible en términos de la operación, pero sobre todo en términos de rentabilidad. La imagen lo que quiere decir con esto es, no solo por estar en el mercado operando, eso no significa o eso no es sinónimo de tener ganancias, de ser rentables, y mucho menos de ser sostenibles. En general, los negocios, las empresas, nacen de una oportunidad en el mercado y de una muy buena idea para atender o para satisfacer esa necesidad. Se necesita un emprendedor con una gran idea, las condiciones apropiadas en el mercado, pero sobre todo muchísima pasión de ese emprendedor para poder llevar a buen término y a éxito ese proyecto o esa empresa. El punto es que ese entusiasmo inicial o ese entusiasmo del emprendedor es necesario para el arranque, pero eso no es suficiente para mantener esa sostenibilidad del negocio. Hasta cierto punto alcanza y después tiene que haber algo más. Es decir, para hacernos sostenibles en el tiempo se necesitan esfuerzos adicionales. Es, por ejemplo, solo como referencia sabido que menos del 15% de las empresas familiares trascienden a la tercera generación. No significa que todos al iniciar un proyecto de empresa estemos pensando en qué va a pasar con nuestros nietos y si le van a dar continuidad. No es ese el objetivo del razonamiento o de la reflexión, sino solamente es para ejemplificar que la pasión tiene un límite en ese sentido, en el tiempo. Y que después esa pasión probablemente se volvió un romanticismo por el cariño hacia nuestro padre que empezó el negocio. Pero la tercera generación
pues ya no hay ni romanticismo ni pasión, ya puede incluso convertirse en una carga, porque el negocio sigue ahí y algo tenemos que estar haciendo con él. Entonces, lo que quiero decir con esto es que más allá de la buena idea, las condiciones de mercado y el éxito inicial, tenemos que hacer algo para poder hacerlo sostenible. Hemos observado también en algunos casos, y algunos de nuestros clientes especialmente, que el negocio empieza, las operaciones empiezan a crecer, con eso empieza a crecer el propio negocio, empieza a crecer el mercado, empieza a crecer la facturación y vemos un negocio abundante en términos de ingresos, en términos de operación. Nos enfocamos en eso, en operar, en atender al cliente. Pero a veces dejamos olvidado el tema de la gestión empresarial. La gestión empresarial entendida como la administración de la empresa. Esa administración de la empresa es la que nos ayuda a darle en gran medida esa sostenibilidad a través del tiempo. El éxito o la recomendación que nosotros podemos hacer es convertir en ese negocio en empresa. Convertir negocio en empresa y que se entienda claro, eso lo que significa es institucionalizar. Por institucionalizar es formalizar a la empresa, que sea la empresa la que genere el valor, la que sea la que opera, la que alberga el conocimiento, la experiencia. Eso lo hace siempre a través de los individuos, a través de los colaboradores, pero no debería ser el individuo en el que recae la responsabilidad o en el que recae la conducción de la organización, sino es la propia empresa la que se empieza a manejar como una entidad que genera el valor. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que eso está sucediendo? Por ejemplo, se dice que nadie es indispensable, pero en muchas organizaciones tenemos al gurú de determinado proceso, que si no se presenta un día o se nos va, la empresa está en verdadero riesgo. Cuando empezamos a quedarnos fuera de esa dependencia o ya no tener esa dependencia por una persona en particular para la continuidad de las operaciones de nuestra empresa, podemos darnos cuenta que estamos empezando a institucionalizar. Otro elemento muy relevante que es un buen sensor para este tema de la institucionalización es la consistencia del producto. ¿Qué pasa cuando ustedes se sientan en una cadena de restaurantes, llamemos por ejemplo el IHOP, en un restaurante en una ciudad y piden un platillo? Ya saben perfectamente qué es lo que van a recibir. Si días después o meses después o determinado tiempo después van a otra ciudad o están en otro país incluso y piden el mismo platillo, saben exactamente qué es lo que va a llegar. ¿Qué quiere decir esto? El ejemplo es probablemente un poco exagerado y no a todos nos gusta la comida del IHOP, pero lo que quiero decir con esto es que hay una claridad acerca o una certeza acerca de lo que voy a recibir. Hay consistencia. No depende del cocinero en turno o del administrador que está ahí si el platillo sale bien o sale mal. Es la empresa la que está generando eso, no las personas. Eso es de lo que hablo con institucionalización. Ahora, regresando al tema de los eslabones, pensando en esto, ya, ¿qué es lo que sucede adentro de las empresas? Pues una serie de etapas en el proceso de fabricación, en el proceso de transformación de materia prima en un producto terminado, en un proceso de servicios o de comercialización, no necesariamente los procesos industriales o de transformación es de lo que vamos a hablar aquí. Un proceso de comercialización también tiene ciertas etapas, como por ejemplo un empaque de un producto para poder comercializarlo. Esas etapas, en combinación con los recursos humanos, los materiales o los financieros, que son como el combustible que puede darle energía a todo este engranaje, a todo este entorno, es el conjunto de todos ellos lo que va generando el valor. Es lo que llamamos la operación, el conjunto de todas esas engranes o todas esas etapas que participan. Cada uno en particular genera valor, cada uno tiene una aportación particular, pero no son nada uno sin el otro en el contexto o en la perspectiva integral de la empresa. Entonces, no perdamos qué es la totalidad, no perdamos de vista qué es la totalidad de esos eslabones y todos esos elementos, los que componen a nuestra organización y los que generan el producto final, que es el que queremos llevar al mercado. Tenemos que conocer entonces, por un lado, lo que sucede y reconocer por el otro que está sucediendo la operación para hacerla más eficiente. ¿Qué significa? Conocer y reconocer no es reiterativo. Conocer es enterarnos de lo que pasa y reconocerles es darle su lugar específicamente. Decíamos que las operaciones son el conjunto de todos esos eslabones, lo que pasa justamente adentro de esa flecha. ¿Dónde inician las cosas? ¿Dónde terminan? ¿Qué pasa en medio de esa flecha? ¿Y cómo sucede? Algo muy relevante en este tema
y en el tema completamente de la administración por procesos, es dar visibilidad, visibilidad de lo que está sucediendo en la organización. Primero, tenerla yo como empresario, como emprendedor, pero por el otro lado también es muy recomendable platicarlo y enseñarlo, darle visibilidad a todos mis colaboradores dentro de la organización, de tal manera que sepan qué es lo que pasa por un lado, pero también cuál es el impacto de sus acciones, cómo están aportando al producto final, a los indicadores tanto financieros como específicamente al producto final, en dónde aportan, por qué es relevante su trabajo y sobre todo las implicaciones de hacerlo bien o hacerlo mal, porque tiene un resultado o un impacto directo tanto positivo como negativo en el producto final que estamos manejando. Entonces, pongamos atención en lo que pasa allá adentro. Estamos a través de esa lupa viendo una cadena. Realmente es la forma de ejemplificar o de graficar esto, ¿no? Es una cadena de eslabones como lo hemos platicado. Podemos pensar en una pastelería, podemos pensar en una zapatería, en una comercializadora o en una empresa que produce servicios o que entrega servicios, no necesariamente bienes. Todas las empresas, absolutamente todas, buscan proveedores, quieren saber en dónde están por la geografía, para la cercanía y la logística, el tamaño, la calidad que me van a entregar. Todas las empresas compran insumos. La pastelería, por ejemplo, compra leche, compra harina, compra huevo, compra el empaque a través del cual va a poder, en donde va a poder justamente empacar el pastel y entregarlo al cliente final. Todas las empresas manejan inventarios, materias primas por un lado y producto terminado por el otro. Todas las empresas o fabrican o transforman o, como decíamos, en una comercializadora, empacan o le dan el detalle, el distintivo final al producto para poder comercializarlo. Todas las empresas también tienen un proceso de venta, desde luego, entregar el producto, llevarlo al cliente y cobrar, recibir la contraprestación justamente, que es el cobro y lo que es la generación del valor, ¿no? Finalmente, todas las empresas buscan conservar a sus clientes. ¿Qué más puedo hacer? Es algo que tenemos que estarnos preguntando. ¿Qué más puedo hacer para satisfacer las necesidades y satisfacer las expectativas del cliente? De tal manera que logremos algo de fidelidad, que logremos la preferencia por nuestra marca o por nuestro producto. Ahora, la reflexión en este sentido es para cada uno de ustedes y para todos nosotros, le damos más atención a cierto eslabón, no sé, pensemos en la venta, pensemos en la producción, y probablemente tenemos medio olvidado alguno o algunos de esos eslabones y no les estamos dando ese reconocimiento que necesitan para que el todo, el conjunto del todo sea lo que nos esté generando el valor. Entonces, con esta idea, lo que podemos es empezar a analizar y a tratar de desglosar todos estos eslabones. ¿Qué es lo que vemos? Esa misma representación gráfica que estaba dentro de la lupa, un poquito más ordenada aquí en línea. Lo que decíamos es, todo el mundo tiene que ver con proveedores, todas las empresas tienen que ver con compras, con inventarios, con producción, con las ventas y con los servicios. El servicio postventa particularmente es a lo que nos estamos refiriendo en ese último eslabón. Antes de entrar en cada uno de ellos, tenemos que empezar a trabajar para identificar qué elementos los suponen, cuánto tiempo toma la ejecución de cada uno de esos eslabones o de las acciones que se desarrollan allá adentro, qué recursos emplea y qué personas, incluyéndolos también como recursos, pero qué personas son los que lo están haciendo. Y no nada más me refiero a la competencia de las personas, sino a veces la cantidad de personas destinadas a esto. ¿Tengo de más o tengo de menos gente? Es algo que hay que analizar también. En este sentido, ha habido algunas empresas que se han distinguido por ser un referente de buenas prácticas en cada uno de estos procesos. Solo a manera de ejemplo, no porque sean los mejores, pero pueden ser una muy buena referencia. En el caso del manejo de proveedores, es conocido que la industria automotriz tiene una excelente práctica en este tema, en donde ya no son proveedores realmente. Ese término que está medio desgastado y que todo el mundo lo usa, pero en realidad pocos lo implementamos de aliados de negocio, aliados estratégicos, en la industria automotriz es claro. La aeroespacial también tiene ese mismo tema. ¿Qué es lo que sucede? Que en las líneas de producción de algunas de las plantas armadoras o de las armadoras de automóviles, caso de Volkswagen, por ejemplo, que estamos ejemplificando aquí, pero en general todas las armadoras, ves en la línea de producción gente que es parte del staff de la propia armadora o que son empleados de los proveedores y trabajan de una manera completamente alineada entre sí. No se puede distinguir cuál es la frontera física entre donde termina la responsabilidad de uno y la del otro. Están trabajando prácticamente en conjunto sobre la misma línea.
tanto armadora como proveedores comparten una visión, comparten los planes de mediano y de largo plazo. La armadora le dice para dónde va el mercado, el proveedor entonces o el aliado, entonces tiene el tiempo y la oportunidad para modificar sus procedimientos internos. La armadora puede compartir tecnología y entonces podemos lograr sinergias. Y ese es el objetivo de tener un mejor manejo con los proveedores, una mejor administración y relación con proveedores. Crear sinergias para que el producto final sea mucho mayor en conjunto que el que podemos lograr individualmente. En el tema de las compras, Walmart es un referente muy importante, no necesariamente es la mejor práctica, pero lo que quiero es ejemplificar con un ejemplo bastante extremo, que es, ellos no compran realmente. El producto que están vendiendo es propiedad, hasta que sale es propiedad del fabricante o del proveedor original. En los stands en donde tomamos el servicio, ahí es un producto que no es de Walmart. ¿Qué es lo que hizo? Eliminó ese proceso. También el tema de almacenes lo manejó muy bien, ¿no? No hay un almacén realmente, el almacén es la propia tienda. Pero lo que quiero decir es, hay forma de poder ponernos creativos y decir, ¿cómo puedo reducir o manejar mejor mis compras? En este caso las eliminaron por completo, pero hay otros métodos y platicaremos un poquito más adelante. Amazon no, más bien es el servicio que te proporciona a ti como empresario para el proceso de logística y venta de tus productos. Amazon, en el caso de que contrates con ellos, por ejemplo, la plataforma de en algunos planes, en algunos programas, te puede incorporar el almacenamiento del producto final. Eso te reduce un costo de almacenamiento y lo tienes más porque gana tanto Amazon como tú en la posibilidad de tener una logística inmediata. Decíamos que nos estamos acostumbrando a que el producto nos llega al otro día. Eso puede suceder si no hubiera una logística perfectamente bien afinada y justamente Amazon al proporcionar en sus espacios, en sus instalaciones, algún almacenamiento de sus productos, facilita ese tipo de elementos. Mera referencia. En el caso de la producción, aquí hablando de producción, pero ya decíamos que puede ser la prestación de un servicio, la comercialización o la transformación de materia prima en un producto final. El caso de la producción, McDonald's es un excelente referente. Vamos a hablar más adelante de este caso en particular, pero ¿cómo hace McDonald's para poder producir hamburguesas en 30 segundos? Algo tiene que estar haciendo bien. Yo lo he intentado aquí en el asador y simplemente es imposible, ¿no? En el caso de las ventas, Apple se ha posicionado como el excelente vendedor. ¿Qué es lo que hizo Apple? Pues primero generó una necesidad que no teníamos, ¿no? Podemos imaginarlos lo que en aquel entonces fueron los iPods, por ejemplo, pues nadie creía que necesitaba eso. Generó una idea, generó una identidad a partir de un producto y entonces la gente lo empezó a comprar. Y ahí es un poco la reflexión que Carmina nos hacía en la sesión de la semana pasada acerca del qué vendes. Lo que vende Apple no necesariamente es el producto final y lo tocaremos más adelante. Lo que vende realmente es una idea, es una identidad. Hay muchos elementos en ese sentido que podemos reflexionar al respecto. Finalmente, el servicio al cliente. Uber, en el momento en que terminamos nuestro trayecto en un automóvil de Uber, menos de 5 minutos después tenemos en nuestro teléfono una encuesta de satisfacción para evaluar al conductor, para evaluar el servicio, incluso el espacio para poder hacer una recomendación. En el caso de Corner Shop, que es una empresa que te ayuda a resolver el problema actualmente con mucha necesidad por el distanciamiento, por su sana distancia, de hacer el súper por ti. Entras a la aplicación en tu celular o en tu computadora, seleccionas qué productos del súper necesitas y después de eso la empresa va a la tienda que tú definiste, el comprador hace el súper por ti y te lo entrega en tu casa. Inmediatamente hay una encuesta también de satisfacción, también hay forma de tener algún acuerdo o alguna solución si hubiera algún problema, si algún producto no te llegó, etcétera. Pero algo muy relevante en ambos casos y muchas otras empresas es que estés comprando o no, o en el proceso de una compra o no, permanentemente están en contacto contigo para platicarte qué mejoras en sus procesos están teniendo. Para platicarte, por ejemplo, que ya incorporaron una nueva tienda para que tengas más facilidad y más opciones de compra. Entonces, están en contacto contigo permanente. Bien, ahora, con este contexto general, pasemos a platicar eslabón por eslabón. Nos vamos a ir primero por el tema de los proveedores. La primera pregunta que nos salta aquí es, ¿estamos trabajando con los mejores proveedores?
y no los mejores en el mundo, ¿no? En un ranking internacional, sino los mejores para mi negocio, ¿no? Y ahí nos podemos hacer una serie de preguntas. Y la primera aseveración es, hay que estar muy claros de que mi negocio depende, o el éxito de mi negocio depende de mis proveedores. Si el proveedor me vende caro, o reduzco mi margen o vendo caro yo. Si mi proveedor no me entrega a tiempo, seguramente yo tampoco entregaré en tiempo. Entonces, hay un impacto directo en la calidad, etcétera, que directamente impacta tu proceso. Entonces, hay que tener muy claro que el proveedor es un jugador determinante en el proceso final o en el producto final de nuestra empresa. Segundo, tienen que ser confiables. La primera es, ¿sabemos qué estamos evaluando en términos de confiabilidad? ¿Cómo puedo saber que un proveedor es confiable? Podemos analizarlo un poquito más adelante. Hay un elemento muy valioso también en este sentido. Estamos utilizando a nuestros proveedores únicamente en una relación transaccional en la de te pido, me entregas, te pago y así repetidamente, o estamos evaluando las fortalezas de esa empresa proveedora y tratando de incorporarlas en nuestro proceso para maximizar el valor. Cómo los proveedores pueden aportar más allá de la relación transaccional a la generación de valor de nuestras empresas. Hay algunos ejercicios o algunos métodos, algunas prácticas que podemos ejecutar para darle un poquito de aterrizar algunas de estas ideas. Por ejemplo, algo muy recomendable y muy fácil de hacer es llevar un control de incidencias de mi proveedor. De repente sabemos que ese proveedor no me ha estado entregando en tiempo, en determinados horarios, pero no sabemos en cuál. Al paso de 3 meses, 4 meses, sabemos que hay ahí hay incidencias frecuentes o hay ciertas incidencias, pero no tenemos un control. Entonces, la primera cosa que podemos hacer es llevar un control de incidencias, de manera que podamos ver que alguna falta o deficiencia en su proceso se da cuando los pedidos los hacemos en la mañana, cuando los hacemos en la tarde, cuando los hacemos por emergencia, cuando compramos mucho o poco, cuando lo hacemos con tiempo, etcétera. Todos esos patrones de comportamiento, la única forma de saberlo es llevar un control de incidencias. Segundo, si ya tengo esas incidencias identificadas, se las comunico a mi proveedor de una forma realmente formal y no nada más destructiva, sino más bien constructiva para mejorar esa relación. O simplemente, como decía al principio, me limito a tener una relación compra-venta y se acabó, ¿no? Es un primer punto. La otra es, imaginemos que uno de mis proveedores tiene una gran fortaleza que es muy reconocido en el mercado y tiene muchísimas relaciones comerciales en el mercado. ¿Por qué no utilizamos su canal para ampliar mi penetración en el mercado? Yo tengo algún mercado ya ahorita, pero a través de las fortalezas que él tiene podemos ampliar ese mercado. Una sociedad con el proveedor, incluso participación del negocio. Sí, tal vez se reduzca un poquito mi margen, pero por el otro lado puedo estar ampliando y multiplicando la penetración de mercado que yo tengo. Coloquialmente se dice, pusiste todos los huevos en la misma canasta y eso significa que estás en alto riesgo. Si a un proveedor, y hablemos por ejemplo de la pastelería, ¿no? Si al proveedor de los insumos de la pastelería, llamemos de la harina, llamemos de la leche o cualquiera otro, es únicamente un proveedor con el que compro recurrentemente y sistemáticamente, ¿qué pasa en el momento en el que ese proveedor tiene algún problema de discontinuidad en su, en su línea de negocio o que en su operación? Lo que va a suceder es que va a tener un impacto directo en mí. Me voy a quedar sin ese insumo. Ahorita estábamos hablando de que la situación actual de la crisis económica que estamos viviendo está mandando a cerrar muchísimas empresas. Está cerrando muchas empresas. Si alguna de esas empresas que está cerrando es nuestro proveedor, estamos en un alto riesgo, ¿no? Entonces, ahí hay ciertas prácticas de diversificación de la cadena o de la cartera de proveeduría. Hablábamos del sector automotriz, en este caso de los proveedores, platicando con algunas de las armadoras, lo que nos decían, mi práctica es tener entre 2 y 4 proveedores para la mayor parte de los bienes o de los insumos o de los materiales que tengo. 2 o 4. No más porque es una carga administrativa muy alta, no menos porque entonces estoy dependiendo de uno solo. Lo que podemos hacer es tenerlos como al pitcher emergente en el bullpen ahí a 2 o 3 proveedores como para que puedan entrar en relevo cuando tenemos la necesidad o alguna coyuntura en particular y probablemente alternar en el tiempo las compras entre uno y otro con el propósito de mantener el interés por nuestro negocio. Ahora, relacionado con el tema de las compras, la primera pregunta relevante aquí ¿es el precio de compra mi principal indicador para evaluar mis compras?
No siempre es el precio nada más lo que quiero, hay temas de calidad, hay temas de oportunidad, principalmente lo que decíamos aquí, de confiabilidad del proveedor. ¿Las compras las hago planeadas o siempre salgo a comprar por emergencia al 5 para la hora porque ya tengo un pedido? Hay una gran diferencia en esto. Eventualmente es inevitable hacerlo, ¿no? Hay ocasiones en que es inevitable comprar por emergencia, pero la compra por emergencia regularmente es más cara. Es un poquito como cuando tengo sed en este momento y salgo por las Coca-Colas al Oxxo, ¿no? Sí, lo tengo aquí inmediatamente, puedo resolver mi problema inmediatamente, pero muy probablemente estoy pagando más por ese producto que si saliera yo y comprara con un poco de más de planeación o en Costco o en la central de abastos y en algunos casos, por ejemplo, la pastelería, podría estar comprando con el proveedor directo o el fabricante directo sin intermediarios, ¿no? ¿Qué otro elemento? Estoy pagando el precio justo. Muchas veces ya nos entendimos con un proveedor y empezamos a comprar y me está funcionando, me está entregando en tiempo con la calidad y entonces ya no me preocupo por buscar más en el mercado. Pensemos que ahorita la dinámica y la rotación y las tecnologías cambian a una velocidad muchísimo más ágil que antes. Entonces, podríamos encontrar, si echáramos un vistazo en el mercado de tiempo en tiempo, ocasionalmente, cada 3 meses, cada 6 meses, algo muy conveniente son cada 3 meses, hacer algunos análisis de mercado, lo que podríamos estar encontrando es que ya hay nuevos competidores para ese proveedor, que ya hay nuevas tecnologías, que hay un producto que me sirve mejor. Entonces, estar echando un ojo al mercado ayuda muchísimo para poder garantizar que estoy pagando el precio justo por el producto correcto para mí. Si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer, se los aseguro. Y entonces la posibilidad es que me saquen del mercado. Alguien que esté evaluando quién es un mejor proveedor que yo, posiblemente lo encuentre si yo no mantengo esa actualización. Algo importante en la parte de compras también es que podemos estar utilizando las compras de manera transaccional como referíamos hace un momento. Te pido, me entregas, te pago. Te pido, me entregas, te pago. Punto. Eso satisface la necesidad en términos de el insumo de la línea de producción, vamos a llamarle así. El pipeline de la producción está satisfecho. Pero no estamos utilizándolo desde una perspectiva estratégica. A muchas empresas y en algunos de nuestros clientes, muchos de nuestros clientes, consideran las compras simplemente como un costo de producción y no están viendo las compras estratégicamente para generar valor desde ese mismo punto. En algunas organizaciones hemos logrado implementar mecanismos como compras consolidadas, como alianzas estratégicas con algunos proveedores, de manera que podemos compartir, ya lo decíamos en el caso de las automotrices, si podemos compartir nuestra demanda, una expectativa de demanda y comprar con el tiempo suficiente, damos tiempo a que nuestro proveedor haga su planeación y su producción en tiempo, no con emergencia, y pueda entregarme con un precio muchísimo mejor, abatiendo un poquito los costos. Incluso pensemos que si la compra es de emergencia, tiene que hacer una ruta de entrega específicamente para mí. Eso puede ser más caro que utilizar la ruta común de todos sus clientes para la entrega de los insumos o de mis productos, ¿no? Más bien, de sus productos que son mis insumos. En algún punto del tiempo, con un poco más de madurez, podemos ponerlos a competir en algunas de las grandes o de los procedimientos de contratación, no en todos, ¿no? Pero en algunos, cuando son críticos, cuando son de volúmenes más altos, nosotros mismos podemos establecer esos criterios para definir cuándo poner a competir a los clientes, a los proveedores. Si decimos que podemos tener entre 2 y 4 proveedores, 2 o 3 proveedores de un bien o servicio, entonces sí podemos tener ese mecanismo de competencia. Es una muy buena práctica que sí funciona. Se puede volver burocrática si exageramos, por eso decimos no en todos los casos, pero en algunos casos sí puede funcionar. Hablemos ahorita más del tema de cómo estamos manejando el inventario. El inventario es muy importante considerar que cuesta. El inventario es dinero, ¿no? Tanto el de insumos como el de productos. Segundo elemento, sabemos dónde tengo el inventario y cuánto tengo en inventario. Créanmelo o no, pero créanmelo, por favor. Tenemos muchos clientes y clientes muy grandes que dirías que esto lo tienen resuelto y no. Hay clientes de nosotros que no saben lo que compraron ayer en dónde está, ni cuánto tienen como para empezar a trabajar. Incluso salen a comprar nuevamente a pesar de que en sus almacenes pueden ser que tengan esa materia prima. Es un problema grave porque es dinero que está ahí. Y ese es justamente lo que significa este último tema, el tema del valor. ¿Evalúo el costo del inventario o solo tengo evaluada
el tema unitariamente, cuántas piezas tengo en el inventario. ¿Por qué? Porque a veces eso basta. Si sé que tengo 5 y necesito 3, pues entonces no tengo que comprar ahorita. Estoy utilizando esas 3. El punto es que cuando le otorgas un valor económico al inventario y dices, en vez de 3 piezas, tengo tantos pesos ahí, y en vez de 3 productos terminados, tengo tantos pesos ahí, viene el jalón de pelos, ¿no? En donde uno dice, no puede ser, tengo dinero ahí parado, estático, y no lo tengo circulando. El costo del inventario es muy importante porque tienes que monetizarlo, tienes que capitalizarlo lo más rápido posible. Existen algunas técnicas en este sentido. Por ejemplo, para el control del inventario de producto terminado, prácticamente desde el principio, es un control de un sistema de punto de venta. El sistema de punto de venta te ayuda a tener ese control del inventario en el momento en que sale, porque se vende con un lector de, de código de barras, lo que tú quieras, inmediatamente lo descuentas del inventario y puedes tener un control bastante bueno en ese sentido. Funciona también para insumos, no es el punto de venta, pero hay sistemas similares para el control de los almacenes, ¿no? En términos de las materias primas, existen técnicas como es el máximos y mínimos, niveles máximos y mínimos, que a partir de la estadística o llevar un control estadístico del comportamiento de una operación, puedo identificar cuál es el nivel óptimo determinado bien por cada tipo de bien, o sea, en mi almacén, puedo identificar cuál es el nivel óptimo en términos de cantidad, cuál es el nivel correcto, el número que puede ser mi punto de resurtimiento. Si tengo 5 piezas, ya es momento de pensar en volver a pedir otras 5. ¿Cuál es ese monto? ¿Por qué? Porque sé que en el tiempo en que me lo entregan, se van a consumir y voy a llegar a tener al inventario ya en 1 o en 0 para poder. Entonces es el nivel de inventario óptimo, el punto de resurtimiento y el ciclo en términos de tiempo o de días que ese proceso se da, ¿no? ¿Okay? ¿Cómo estoy midiendo? Pero lo que es relevante es decir, tienes que medirlo. Ninguna empresa es igual que la otra. Nadie te puede recomendar lo que tienes que tener en tu pastelería son 6 galones de leche en el refrigerador. No es cierto, eso no existe. En realidad es una necesidad y algo que vas generando de manera individual. Adelante, con el tema de lo que decíamos, la eficiencia es la diferencia. Y estamos hablando ya de los procesos operativos o productivos, ¿no? Primero, ¿qué tiempo toman? ¿Se pueden mejorar? Una acción rutinaria dentro de mi línea de producción o dentro de mi línea de ensamblado o la que sea. ¿Cuál es el tiempo que se está llevando y si realmente lo puedo mejorar o no? La gente que tengo ahí me está generando cuellos de botella porque de 5 líneas o de 2 líneas de producción o de armado me está llegando al que cobra o al que empaqueta y es uno solo y se le junta la chamba de manera desmesurada, o al revés, tengo a mucha gente ahí que está en tiempos de ocio. Hay duplicidad de funciones también. Y la forma de lograr esto es identificar y evaluar tanto la medición, la medición es la herramienta ideal para esto, y ahorita me explico mejor, pero es cómo estamos actualmente y cómo quisiéramos estar. Poder reducir la brecha entre el estado actual de mi eficiencia o ineficiencia y el estado deseado de mi eficiencia es algo que tenemos que hacer solo a través de la medición. En cuanto encontramos esa brecha y sabemos cuál es el número que tengo ahorita y cuál es el número que quisiera, entonces puedo identificar qué tipo de acciones de mejora puedo desarrollar. Especialmente en los ciclos de trabajo repetitivo, esas mediciones son importantes. Tomar con un cronómetro, existe una técnica completamente que se llama tiempos y movimientos en el tema de las operaciones, para medir con precisión, con un aparato realmente de medición, cuánto tiempo están tomando las operaciones. Y de esa manera podemos identificar al paso del tiempo con un poco de estadística de este tema, es decir, si las operaciones de determinadas acciones repetitivas son más eficientes por la mañana o son más eficientes por las tardes. ¿Qué pasa y cuál es el impacto si incorporo algunos tiempos de descanso periódicamente durante las jornadas? Si no tengo ninguno, tiene un efecto. Si tengo el número correcto, maximizo la eficiencia. Si me paso de eso, entonces la reduzco. Y la única forma de evaluar eso es a través de la medición. Eh, las condiciones de cada empresa son importantes, eso es importante, lo estaba leyendo ahorita aquí, no se puede, igual que en el manejo de los inventarios, no hay una receta específica. Cada uno de nosotros tiene que hacer esa medición y tomar el tiempo para hacer esa medición en el tiempo y regularmente el periodo correcto por la estacionalidad que hablábamos es un año completo, cuando menos, pero el chiste es seguirlo midiendo. Un año hablamos porque son temporadas diferentes, el verano, las lluvias, la Navidad,
las vacaciones, la entrada a la escuela, lo que ustedes quieran. Hay un comportamiento en el consumo derivado de esta estacionalidad y por lo tanto la eficiencia es diferente siempre en nosotros. La gente trae más preocupaciones en ciertas épocas, en otras, y me refiero como gente, no al consumidor necesariamente, sino a nuestros colaboradores. En este sentido, me quiero permitir compartir un ejemplo con ustedes. Algunos de ustedes, y si no lo han visto, les recomiendo que lo vean. Hay una película que se llama El Fundador. Esa película es una referencia medio histórica respecto a cómo sucedió el éxito de la cadena de restaurantes de McDonald's. Nos gusten o no las hamburguesas de McDonald's, el ejemplo que viene en el minuto 20 de esa película es bastante relevante para poder identificar o para podernos dar cuenta que hay métodos bastante simples para poder hacer esto. La siguiente lámina lo que voy a hacer es poner una secuencia de esas, no el video, pero algunos screenshots de esa película como para poder compartir con ustedes esa visión. Lo primero que hicieron los dueños, y estamos hablando de los años 50, cuando todavía era el primer restaurante, todavía no era la cadena en la que se convirtió, sino solamente el primer restaurante. En ese sentido la primera imagen habla de cómo en una cancha de tenis lo que hicieron fue dibujar las estaciones, midiendo cada una de las estaciones y dibujarla en el piso. Acto seguido, pusieron al staff, a todos los empleados de la tienda, a trabajar y a simular las operaciones de cada una de esas estaciones. Si alcanzan a ver, tal vez no se alcanza a ver, pero lo que tienen en cada uno de esos recuadros es la estación del pan, la estación de la carne, la de los pepinillos, la de la catsup, etcétera. Cada una de esas estaciones es la que está dibujada ahí. Y la gente empezó a operarlo. Y ahí hubo un choque al momento de trasladarse de una estación a otra. Y ahí está el pum, ¿no? Hicieron esto de manera repetida y borraban y dibujaban y volvían a reorganizar y volvían a hacer la distribución, el layout completo de todas estas estaciones hasta que lograron trabajar armónicamente. Aquí ya no hay choque, están desplazándose, nótense en las manos cómo están moviendo las charolas imaginariamente. Es un tema de simulación, nada de tecnología hasta este punto, ¿no? Lo que lograron finalmente fue una distribución adecuada, dibujada en esa cancha de tenis, y fue la que se le entregó al contratista para que construyera justamente la cocina del restaurante, ¿no? ¿Cuál fue una conclusión a la que llegaron? Y me gusta mucho esta frase. Al final de la secuencia esta que les digo que está en el minuto 20, concluyen diciendo que lograron una sinfonía de eficiencia y no un desperdicio de movimiento, ¿no? Que es lo que estaba sucediendo al principio. Lo que quiero decir con esto, al ejemplificarlo de este modo, es que sí es cierto que dependiendo de la complejidad de las organizaciones, el hacer el análisis, el análisis y la optimización de operaciones se puede volver muy complejo. En algunos casos se venden softwares verdaderamente complicados y carísimos, que son modeladores de procesos, en donde justamente esto que hicieron con GIS, lo haces a través de un modelador de procesos y lo echas a andar, poniéndole algunos parámetros como los tiempos, como la cantidad de gente, etcétera. Se simula y te dice dónde están los cuellos de botella, dónde tienes que poner más recursos, dónde hay problemas en la eficiencia de tu proceso. Pero no tenemos que llegar aquí. Sea este ejemplo o alguno otro más creativo, como a ustedes se les ocurra, existen formas de optimizar la operación sin llegar a tener que hacer un gasto caro, un gasto grande. Pero hay que dedicar tiempo y medir. El siguiente eslabón, estamos hablando del tema de las ventas. ¿Qué es lo que vendes? Si tuvieron la oportunidad de ver el webinar de la semana pasada que nos compartió Camina, ahí puso un elemento muy importante de reflexión, exactamente qué es lo que vendes, y con diferentes ejemplos nos lo hizo notar. Uno de ellos fue el ejemplo de Zappos, la tienda de zapatos, en donde decía que lo querían vender por línea, ¿no? en línea, perdón. Y bueno, todos sabemos que una condición básica en la compra de zapatos es que te lo tienes que medir en el almacén o en la tienda para poder saber si te quedó. Bueno, consúltenlo en la página de internet, ya está disponible ahí, eiraltus.com, pero lo que sí demostró es que sí se puede, ¿no? Existen mecanismos, y esa es básicamente la conclusión. Por el otro lado, McDonald's, otra vez en el mismo ejemplo, ¿es la mejor hamburguesa del mundo? ¿Es la mejor malteada? ¿Las mejores papas? No necesariamente. Y sin embargo, por la eficiencia, por la idea que te hicieron adquirir y comprar, lograron poner 35,000 puntos de venta en 119 países. Es algo muy importante.
Ya nos acostumbramos, como reflexionaba yo al principio, a que el repetidor del Wi-Fi con el que estoy dando esta señal, que parece que de repente se está trabando un poquito, pero espero que no lo suficiente para poder quitar la secuencia de lo que estamos platicando. Ese repetidor de Wi-Fi o la lamparita que utilizo en mi escritorio, las tengo operando al otro día. ¿No? Entonces, esas condiciones han cambiado. ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿La lamparita nada más, el repetidor nada más, o la disponibilidad, la oportunidad, la experiencia que manejábamos? Algo muy importante a reflexionar en este punto, eso es lo que hablamos con el comercio electrónico, es concentrarte en tu fortaleza. En el caso de la pastelería del que estábamos hablando, eres excelente haciendo pasteles, concéntrate en eso. Y posiblemente el tema del reparto, el tema de la plataforma electrónica, y soy muy insistente en esto, pero no necesariamente es, lo tomo solamente como ejemplo. Algunas otras etapas del proceso para hacer que el producto llegue al final, podrías estarlas delegando en alguien más, en algún aliado, en alguna compañía que es especialista en esto, ¿no? Entonces podrías decir, yo me dedico a los pasteles, pero el reparto se lo entrego a alguien más y la parte de la, de la venta se la entrego a alguien más, la está haciendo alguien más por mí. ¿Qué es lo que hice con eso? ¿Alguna alianza? Insisto, es probable, seguro, que vas a tener que compartir parte de las utilidades, parte del negocio, pero el mercado que vas a acceder es muchísimo más grande. En el tema de las ventas hay particularmente un tema que me gusta muchísimo y que quiero compartir con ustedes también a manera de referencia. Esos círculos concéntricos de la izquierda que acaban de presentarse son llamados The Golden Circle. Básicamente ese círculo de oro que para mí, en mi opinión, es la forma de responder a las preguntas, que espero que haya ahorita ya algunas ahí, de responder el cómo vender más, cómo vender en épocas de crisis, cómo hacer que mi producto sea preferido en el mercado. El ejercicio está en no empezar por vender un producto, sino en contagiar una idea, contagiar una visión. Y ese es el why, la parte central, empezar por el círculo más interior de estos círculos concéntricos, el por qué. Después el cómo y el qué casi se empiezan a dar por sí mismos. Esto lo podemos ver en el ejemplo que ahorita les voy a dar del video donde pueden ver esto. Eh, la diferencia entre Apple y Dell son dos marcas de computadoras, ¿no? Para el mortal, ¿no? Para el usuario mortal como cualquiera de nosotros que utilizamos la funcionalidad estándar de este tipo de equipos, una Mac o una Dell producen el mismo resultado. Te van a ayudar a hacer perfecto tu documento, tu hoja de cálculo, vas a navegar en Internet exactamente igual. Técnicamente pueden funcionar lo mismo. Pero ¿qué hace que la gente se vaya a formar afuera de la tienda de Apple desde una noche antes para tener el producto? Y no pase así con Dell y con otras marcas. La idea y el ejemplo central o la idea central de esta teoría es que para vender no tienes que empezar por el producto o el qué estás vendiendo, sino por el por qué estás vendiendo y por qué tendrías que estarlo comprando especialmente. Esta referencia me gustaría que la vieran en algún momento. Son 18 minutos exactamente y es un TED Talk de una persona que se llama Simon Sinek. Ahí está ya el nombre de la persona. Básicamente es una teoría propia en la que dice que tanto líderes como empresas que venden algún producto, el éxito que tienen en lograr que la gente compre o, o tengan más adeptos en este tema, cualquiera de los dos casos, es que vendas una identidad, que compartes una identidad, que compartas una idea. Con esa idea vendida, entonces el cliente regularmente va a regresar contigo. No se lo pierdan, de verdad, son 18 minutos TED Talk de Simon Sinek, véanla en YouTube, vale mucho la pena ver todo ese video porque tiene muchos ejemplos. Habla también del caso de Martin Luther King, habla de algunos elementos como los hermanos Wright, etcétera. Es una referencia de mucho valor, especialmente en estas épocas en las que poner una fuerza de ventas muy grande, muchos vendedores, no necesariamente va a resolver el problema, ¿no? Muchas veces hasta te lo va a encarecer y va a ser una ineficiencia absoluta. Pasemos al tema de cómo conservar al cliente. Y conservar al cliente lo que quiere decir es obtener su fidelidad. ¿Y por qué queremos la fidelidad del cliente? Significa que va a costarnos menos. ¿Por qué? Porque ese cliente ya conoce nuestro producto. Tengo que hacer menos esfuerzo para convencerlo. Ya no tengo que convencerlo, ya no tengo que hacer más campañas publicitarias, ya no tengo que hacer mucho esfuerzo. El cliente conoce mi producto y si está satisfecho con él, simplemente va a regresar a comprarlo. Esa es una primera cosa. La segunda,
Establecer algún mecanismo de comunicación. ¿Cómo te estás comunicando con el cliente? Hablábamos del caso de Uber, acá del caso de Corner Shop y como esos muchos otros. En el momento en que tú tienes una comunicación postventa de tu producto y estás preguntándole a tu cliente si está satisfecho, cómo se sintió, cómo puedes mejorarlo, si ya incorporaste algún servicio nuevo o alguna mejora en tu proceso para su beneficio, lo que das es una señal de confianza en tu producto. Y ese es un tema. En el momento en que das señal de confianza en tu producto, das confianza en el cliente y se acerca regularmente con mayor confianza a ti. Finalmente, la mejora. Estamos haciendo uso de ese canal de comunicación postventa con nuestro cliente. No hay que perder de vista justamente que el cliente es información de primera mano de mis productos, de saber la calidad, de dónde puedo mejorar, ¿no? Puedes tener tú muy buenas ideas, pero lo que tienes que mejorar esto o lo que estás produciendo no es para ti, es para tu cliente. Y esa opinión del cliente, y estoy hablando en singular, pero en realidad es de los clientes, ¿no? En el momento en que tienes la opinión de un cliente satisfecho, la de un insatisfecho, la del resto de los clientes, en el momento en que conjuntas todas esas opiniones, en realidad obtienes normalizado ya una opinión del mercado acerca de tu producto. Entonces hay que hacerlo con todos los clientes. Finalmente, lo que estuvimos platicando hasta ahorita en todos estos enlabones son la operación exitosa desde la procura que empezamos con los proveedores hasta el cliente, que es el servicio postventa, pasando por todos ellos. En síntesis, para redondear estos puntos que estuvimos abarcando hasta ahorita, y antes de pasar a una secuencia una serie de sesión de preguntas y respuestas, que creo que ya me consumí mucho tiempo, digamos, existen factores externos que afectan el desempeño de mi empresa, pero son todos, son los mismos para todos. Por el otro lado, hay una mayor exigencia por parte de los clientes. Entonces, ya, ¿qué es lo que estás vendiendo para ellos? Hay que estar muy claros que la diferenciación está en el desempeño operativo propio. Ya lo platicábamos. Si la cancha es la misma para todos, entonces es algo que yo debo hacer adentro. Para garantizar la continuidad de mi negocio en el tiempo, y para una mejor administración y maximizar la rentabilidad, debo convertir mi negocio en empresa, institucionalizarlo. Una recomendación: explicita tus procesos, las acciones, el impacto de ellos con todo tu equipo, con todo tu staff. Ellos van a poder aportar también elementos valiosos para tu organización. Y sobre todo, analiza lo que pasa en cada uno de los eslabones de tu empresa. Analizándolos, evaluándolos y midiéndolos es la única forma de mejorarlos. Finalmente, y como reflexiones, todo lo que platicamos aquí y lo que existe como prácticas, que podríamos empezar con algunos de los ejemplos que platicamos hoy aquí, no se espera que los tengas el primer día funcionando, ¿no? Entonces, la recomendación en ese sentido es: no te preocupes si algunos no los tienes, mejor ocúpate en empezar a adoptar algunos de ellos. Con esto cierro la exposición, y lo que pasaríamos es alguna sesión de preguntas y respuestas, y quedo completamente a sus órdenes. Veamos, ¿qué tenemos por aquí? A ver, déjenme ver. ¿Qué características? Una de las preguntas, ¿qué características son las más importantes para saber si conviene establecer una alianza con un proveedor o no? Bueno, yo creo que la característica que tienes que tener es, primero, qué tan reconocido o qué tan reconocida es la fortaleza que ese proveedor tiene en el mercado, ¿no? Segundo, si es conocida, eso es algo que tú puedes encontrar con referencias de otros clientes, y hay algunas herramientas en Internet y algunas herramientas en el mercado que te ayudan a conocer cuál es esa perspectiva que el mercado tiene acerca de tu proveedor. Pero un elemento muy valioso es: el primer día que empiezas a tener una relación con un cliente, con un proveedor, no es el primer día en el que haces esa alianza. Lo tienes que evaluar tú. ¿Qué tan conveniente? Una cosa es la opinión del mercado, pero otra cosa es la opinión que tu propia empresa tenga como experiencia con él. En las conversaciones, en esa relación que tienes con tu proveedor, vas a encontrar cuál es la mejor oportunidad que tiene. En donde tienes que evaluar es donde hay una fortaleza. En donde hay una fortaleza de proveedor, ya decíamos, uno que tiene un buen mercado, puedes utilizarlo. Uno que tiene un excelente mecanismo de distribución, puedes utilizarlo si tú no lo tienes. Entonces, más que las características, porque podrías esperar que te dijera, pues es que tenga una rentabilidad o que tenga gran liquidez o con ciertos mecanismos y fortalezas financieras, no es eso.
Mi opinión en principio, esas evaluaciones van a llegar al paso del tiempo necesariamente, pero al principio lo que tienes que ver es la confianza que puedas tener con él. Y la única forma de tenerla y de hacerla es a través de la comunicación y de la evaluación de su desempeño contigo. Entonces, yo me enfocaría muchísimo más en esas características. A ver, ¿cuál es el número óptimo de proveedores de cada producto? ¿Cómo le hago para mantener una relación de sociedad estratégica con mis proveedores si ellos saben que no son los únicos? Esto es muy relevante. La primera pregunta, ¿cuál es el número óptimo de proveedores? Para cada industria es diferente, pero el chiste es que ni sean tantos que te generen una carga administrativa, pero que no sea uno solo que te genere una dependencia absoluta de él. Como referencia les puedo decir que en la industria automotriz, que es bastante sólida en estos ejemplos y que puede ser muy buen referente, yo empezaría por tener entre 2 y 3. Ford, por ejemplo, nos confesó que no tiene nunca más de 4 proveedores de un solo bien. Ahora, ¿cómo logro una sociedad estratégica? Tienes que hablarle con transparencia. No eres mi único proveedor, pero yo tampoco soy tu único cliente. Y a mí me importa mucho no ser tu único cliente, porque no quiero que dependas de mí para ser exitoso. Una práctica muy correcta no solamente es tener múltiples proveedores, sino asegurarte que tu proveedor también tiene una diversificación determinada en su cartera de clientes potenciales. Eso lo hace más fuerte, el hecho de que tenga otros negocios. Claro, existen elementos de exclusividad por marca, por tecnología, y ahí sí cambia la cosa, pero no se trata nada más de la proveeduría o de la empresa, sino de ese bien en particular en donde establezcas algunos mecanismos de confidencialidad, etcétera. Entonces yo me iría empezando en el número entre 2 y 4. ¿Y qué es lo que estaría yo haciendo? Es hablar con transparencia y con toda la honestidad. Tanto no soy yo el único como tú de tus clientes, como tú no eres el único proveedor. Vamos a buscar esa alianza, busca ganarte la mayor parte de este mercado, pero creo que puede convenir. Y hablando con transparencia en términos de cómo repartimos el negocio, cómo repartimos el mercado, creo que eso es lo que debe funcionar. ¿Cómo manejo el riesgo de pactar con un contrato con un proveedor si ocurren eventualidades extraordinarias como el COVID-19? Bueno, a ver, ahí hay que salirse digo, un poquito de visibilidad o de visión acerca de, al estar operando nuestra empresa, estamos viendo el árbol, por decirlo de una manera de analogía, ¿no? Y la parte de la producción y todo ya son las ramas y las hojas. Para responder esta pregunta, creo que es un tema de información en el mercado y eso tenemos que echar un paso para atrás y no nada más ver el árbol, sino ver el bosque. ¿Qué es lo que está pasando en el mercado en general? Si nos damos cuenta de que hay una serie de elementos que están impactando a las empresas y están cerrando, pues estamos corriendo el mismo riesgo que los demás, no estamos exentos, no hay acción que pueda hacer que nos haga invulnerables o intocables por lo que está sucediendo con el COVID-19. Hay una serie de eventualidades que está poniendo en riesgo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es prepararnos mejor. La primera cosa es, como decíamos, tener múltiples proveedores, como decíamos, entre 2, 3, máximo 4 proveedores para cada uno de ellos. Si la eventualidad sucede con uno, nos podemos cubrir con el otro. Lo mismo con los clientes, no tener un solo cliente y buscar varios. Entonces, la diversificación de mi cartera de proveedores al principio de mi línea y al final con mis clientes, al final de mi línea con mis clientes, es algo que puede mitigar significativamente los riesgos que el COVID y cualquier otra contingencia o evento disruptivo pudiera presentarnos. El tema de los sismos, hay muchísimos otros elementos que participan en esto, no solamente el COVID. Entonces, el manejo del riesgo es algo que tienes que evaluar y la forma, en mi opinión, más segura de poder hacerlo es no pedirle una carta de compromiso en la que a pesar de que se enferme te siga proporcionando el bien, porque eso no va a pasar. Pero lo que sí puedes hacer es diversificar tu cartera en ambos extremos de la cadena. ¿Cómo puedo generar un diferenciador en mi cadena de suministro? Un diferenciador, no sé si te estás refiriendo al proveedor mismo o a qué, o al producto que te está entregando. En términos, por ejemplo, del proveedor, pues el diferenciador que él debe generar es lo mismo que estamos platicando tú y yo ahorita en este momento, lo debe estar reflexionando él. Quien debe generar o diferenciarse en el mercado es la propia empresa. Tú no vas a hacer mucho, sí puedes hacer algunas cosas como compartir información, ayudarlo a mejorar, llevar este control de incidencias y compartirlo con él para mejorarlo. Pero el que tiene que hacer el esfuerzo para poder convertirse para poderse
diferenciar del resto de sus competidores es él. Entonces, este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo ahorita vale muchísimo la pena, tal vez no al mismo nivel de detalle, pero tenerla con tu cadena de suministro, con tus proveedores, tener mucha comunicación con ellos, ellos te van a ayudar muchísimo en ese sentido. ¿Cómo puedes asegurar la misma calidad a lo largo de la cadena? La mejor forma de hacerlo es medir, ya lo decíamos ahorita, no es una combinación específica de decir, bueno, pon a 5 personas aquí, no te lo puedo decir, no es esa la forma. Desde luego hay una opinión experta que puede asesorarte en ese sentido, hay empresas de consultoría, lo que tú quieras, pero antes de llegar a eso, lo que yo te sugeriría es, ten muy claro cuáles son esos eslabones. Documéntalos en papel, no tiene que ser una herramienta sofisticada ni mucho menos. Se puede hacer como un flujo de trabajo en donde veas cuáles son los componentes y empieza a medir la calidad de tu producto, como se dice por ahí, o más bien la fortaleza, la fortaleza de tu negocio es tan débil como el eslabón más débil. Entonces, enfócate en todos, date cuenta que es la integridad, la visión completa o la integralidad de esas cadenas, de esa cadena y de cada uno de esos eslabones, la que da la fortaleza a tu empresa. Entonces, como hacíamos la reflexión, estás muy enfocado en algunos de esos procesos porque es la relación con clientes, las ventas, alguna parte de la producción y tienes totalmente olvidado a los proveedores, tienes un problema. No estás teniendo ese servicio postventa, también hay un problema ahí. Entonces, para asegurar esa calidad, lo que tienes que hacer es tener claridad, reconocimiento y reconocer cada uno de estos. Mi recomendación en ese sentido es, insisto, dibújala, analiza cada etapa y además compártela con tu equipo. De las mejores retroalimentaciones que hemos visto en las organizaciones no vienen de afuera, vienen de adentro. No vas y buscas la mejor práctica necesariamente y ya es aplicable en tu empresa. Platícalo con ellos, ellos que están operando, ellos que están empacando, que están cocinando, que están haciendo la labor que sea, saben dónde están las áreas de oportunidad que pueden mejorar la efectividad de tu empresa. Ahí son muchísimas preguntas. No, antes de continuar, no sé, Juan Pablo, si vamos bien en tiempo, podemos dedicar unos minutos más, tú dime. Sí, si quieres un par más, Paco. Ok, cuando estás empezando, la empresa tiene varios proveedores, es difícil ya que no tienes un nivel de compras que genere interés en varios. ¿Recomiendas empezar con uno? ¿Cuánto tiempo después tengo que crecer mi cartera de proveedores? Bueno, el tiempo no es tanto un tema fijo, sino es más bien, sí, puedes empezar con uno, no tienes muchas opciones, pero las conversaciones las puedes tener con varios. Una de las recomendaciones que tenemos así es hacer un análisis de mercado. Análisis de mercado son palabras que suenan muy sofisticadas y sí es cierto, si platicas con HP o con empresas gigantescas, IBM, tienen todo un staff gigantesco destinado a este tema de análisis de mercado, usan herramientas súper sofisticadas, tienen servicios gigantescos en el mercado o contratado suscripciones con empresas como Dun & Bradstreet y así que hacen todo un análisis completo. Bueno, eso no es necesario, porque hay una pregunta ahí que sigue, son ejemplos de empresas muy grandes los que estaba yo utilizando. Y lo que estoy tratando de hacer es bajarlo. El ejemplo de la cancha de tenis no es un ejemplo de una empresa grande. El poder dibujar en un cuaderno tus procesos y identificarlos no es un ejemplo de empresa grande. Yo lo que haría en el tema sí, puede ser que la relación comercial empieces comprando con uno solo, pero empieza analizando el mercado. ¿Qué opciones hay? Haz una selección de algunos proveedores que te parecen atractivos en ese sentido y platica con ellos, platica con todos. Probablemente empieces con uno solo porque todavía no eres lo suficientemente atractivo. Pero lo atractivo para un proveedor, y tú lo debes saber, tus clientes atractivos no son nada más el que más te compra, ¿no? Eso es un valor bien relevante porque es donde más negocio hay. Pero el cliente que te da más confianza, el cliente con el que tienes mejores condiciones y mejor relación, también es un cliente que no discriminas o que no desprecias. Entonces, el hablar con toda la apertura con tus proveedores, poner las cartas sobre la mesa, lo que hace es que digan, bueno, ok, no necesariamente es mi cliente más grande en términos de venta, pero está prometedor porque me está compartiendo, porque me está haciendo parte del negocio, porque me está haciendo ver cuáles son sus planes. Entonces, esos elementos de transparencia generan relaciones de confianza. No olvidemos que incluso el sistema legal de contratos, como lo que estás mencionando aquí, se basan en las buenas voluntades, ¿no? Y realmente es eso. Entonces, cuando empiezas a establecer relaciones de confianza es cuando vas a lograr que el proveedor, a pesar de que no te está vendiendo, no le estás comprando mucho, se convierte en alguien fiel a esa porque cree en el proyecto.
Ese tema de Simon Sinek, de verdad, véanlo, porque no solamente aplica para las ventas, se aplica para esto. Vender una idea y convertir y compartir esa idea y esa visión genera confiabilidad o genera fidelidad en todos los lados de la cadena, no nada más al principio y al final, sino incluso también con tu equipo. Cuando la gente comparte esa visión, comparte y eres transparente y están creciendo juntos, las cosas cambian por completo. Vamos a ver, el proceso mencionado podría mejorarse con técnicas de mejora continua y excelencia operacional y de negocios. ¿Proveen este servicio? Sí, hay elementos de información, hay elementos dentro de la página que te vas a encontrar que te pueden ayudar a mejorar las operaciones. Hay todo un servicio que tenemos, por ejemplo, para la mejora de procesos. El elemento que decíamos de dibújalo, mídelo y date cuenta cuál es tu situación actual. Hacíamos la broma recientemente al interior de Hidaltus en donde decíamos en el argot de proceso se llama el as is, ¿no? Es en inglés porque es el cómo estás en este momento, cómo está en ese momento, y la meta es el to be, el cómo quiero estar, ¿no? El hacer, digamos, ¿no? Entonces, esa variación entre ese análisis de cómo estás en este momento y cómo podrías estar y ayudarte a implementar proyectos que te puedan ayudar a trasladarte de un lado al otro y reducir la brecha, desde luego es parte de los servicios que nosotros proporcionamos. Te podemos ayudar con tu cadena de suministro y con todos los elementos que platicábamos. Te invito enormemente a que le eches un ojo a la página en irialtus.com. Ahí vienen todos los servicios y te vas a dar cuenta que el tema de desarrollo de negocios no nada más es la parte de la operación. Platicábamos al principio que Carmina nos platicó el tema de estrategia. Este es el tema de operación, pero hay muchísimos temas relacionados con la gente. El tema de organización y el tema de cultura son indispensables. Entonces, verlo de esta forma integral es la forma en la que te puede ayudar. Entonces, la respuesta es sí, tenemos ese tipo de servicios y también en el mercado hay otras alternativas. Insisto, te invito a que platiquemos que le eches un ojo primero a iraltus.com y por supuesto estamos a tus órdenes para platicar contigo. Pues yo creo que ahí le vamos a Hasta parar, ahí, Paco, muy bien. por el tiempo, pero pues muchísimas gracias por su atención. Los invitamos a estar pendientes de nuestras siguientes sesiones de la serie Logra un negocio rentable, en las que abordaremos temas relacionados con la organización, cultura y mucho más. Agradecemos su tiempo para responder la encuesta que en breve les llegará a su correo, por favor, todo con el fin de que nosotros podamos conocer su opinión y seguir mejorando estos webinars. Por último, les recuerdo que pueden visitarnos en www.iraltus.com, donde encontrarán el documento y expuesto, el material y el video del webinar de la semana pasada, la liga para inscribirse al webinar de la siguiente semana y muchas otras cosas. A nombre de Iraltus, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana.